Estuve pensándolo si hacer este video o no y llegué a la conclusión que era más que necesario hacerlo. No es fácil hablarlo y más si se trata de algo personal, si se trata de ti, de algo que a vos te ha pasado. Muchas personas ni siquiera saben qué es un ataque de pánico o qué es un ataque de ansiedad. Personas que incluso hasta se burlan o piensan que nada más querés llamar la atención. Tienen información errónea. Creo que lo principal es primero tener empatía. No necesitas que vos estés atravesando por una situación así para entender la magnitud de lo que sería vivir con un problema así. Esto de la ansiedad es muy complejo. Esto de la ansiedad no es algo nuevo. Han habido bastantes casos de personas que después de lo que pasó de la cuarentena, de todo este proceso que vivimos, tuvieron ataques de pánico. Pero también acá viene algo que tenemos que comprender, que incluso yo hasta hace poco entendí, no sabía sobre esto. Hay una diferencia entre que puedas llegar a tener un ataque de pánico, que todos estamos propensos a poderlo tener, y otra cosa muy diferente es un trastorno de ansiedad. Para entenderlo mejor, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un ataque de ansiedad o qué es un ataque de pánico? Es la forma en la que nuestro cerebro se manifiesta, que te dice, hey, algo está mal, toma un respiro, necesitas calma. Es una respuesta a situaciones, a estrés, incluso estrés postraumático, situaciones que has acumulado, llevas dentro de vos y que no has podido sacar, incluso traumas que vienen desde la niñez. Necesitas cuidarte, autocuidarte, a dedicarte tiempo, a meditar si es posible. Esto me pasó justamente en el tiempo de la cuarentena. Parte de ese estrés que tuvimos durante ese tiempo y de estar encerrados, de pensar y sobrepensar las cosas, fue como un detonante. Desencadenó en mi ataque de pánico. Tuve otros problemas. En su momento no me los traté. Sin darme cuenta es algo que me venía haciendo daño, que hace tiempo estaba sucediendo conmigo y que no le estaba prestando la suficiente atención. Entonces, ¿por qué menciono esto que no es primera vez, que era algo que venía de tiempo? Lo digo con total seguridad porque mucho antes de tener el ataque de pánico en sí, tuve eventos o señales que algo no estaba bien. Buenos días. Al principio yo pensaba que era que estaba teniendo como problemas del corazón o que había alguna otra cosa que no estaba funcionando bien conmigo físicamente. Incluso al inicio no sabía que habían ciertas cosas que a mí me estaban haciendo daño en mi alimentación. Cosas que yo tomaba o comía. Ocasiones en las que sentía como taquicardia, el corazón me empezaba a latir muy rápido. Sentía, por así decirlo, como piquetazos en el corazón. No sé de qué otra forma lo podría explicar. Muchas veces también llegué a sentir como una sensación de ahogo. Se me dificultaba poder respirar bien. Incluso una vez hice este comentario a una persona y me dijo, si no pudieras respirar ya te hubieras muerto. Pero es que realmente eso era lo que sentía. Y por eso mismo es que he decidido hacer este video, porque hay demasiada desinformación. Hay muchas personas que no lo entienden, muchas veces por falta de empatía y otras veces porque no saben del tema. Y por eso me parece súper importante poderlo hablar, ya que tengo este espacio, ¿por qué no aprovecharlo también para un tema tan importante como este? Además, también sé que muchas de las personas que probablemente vean este video necesitan escuchar, saber de que no están solos, que hay muchas otras personas luchando con lo mismo. Es muy duro a veces vivir con este tipo de enfermedades porque prácticamente luchas contra tu mente. Por eso es que hay muchas personas que piensan que es mentira, que uno se lo inventa, pero a esas personas no tenés que escucharlas. Al final, tú eres el único que está lidiando con tu problema. Siempre va a haber alguna persona que te apoye, ya sea un familiar, amigo, incluso alguien que sea un desconocido, pero que esté pasando por lo mismo.
Es muy difícil a veces poder vivir con esto, pero se puede lograr con terapia. Yo actualmente estoy con medicación. Tal vez en otro video les pueda hablar un poco más sobre mi proceso con la medicación. De hecho, a mí nunca me ha gustado tomar pastillas. Hay personas que le tienen mucho miedo a la medicación y los entiendo. Casi no son drogas y yo estoy muy consciente de eso, pero también es parte de tu proceso de curación. Si vos podés salir de esto con terapia, incluso con meditación, cargándote energéticamente de forma natural, como en lugares así, en playas, en cascadas, hacelo. Pero de igual forma también hasta cierto punto es como una tortura, que si estás teniendo ya ataques de pánico recurrentes, no tomar la medicación. Cuando ya estás en ese punto que los ataques de pánico son demasiado fuertes y recurrentes, no hay otra opción que tomar la medicación por un tiempo. Tenés que hacerlo en manos de profesionales, llevar tu medicación. Ya es difícil lidiar con los ataques de pánico y mucho más si hay personas, si te estás rodeando de personas negativas que en vez de ayudarte te hunden más. Yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra. Les estoy hablando nada más acerca de mi experiencia. Por eso más adelante voy a considerar si hablar acerca de mi proceso con fármacos o con la medicación, ya que también, como les digo, me parece muy importante. Quiero decir también que nadie está obligado a entender a otras personas si careces de empatía y de razonamiento, pero lo mínimo que podés hacer es no opinar, y menos si es un tema del que no sabes. Además, como dije antes, todos estamos propensos a que nos pase algo así. Si no tenemos nada bueno que decir, es mejor no hablar, es mejor quedarnos callados. Es verdad de que hay libre expresión, pero para todo hay un límite y para todo hay un momento. Y aclaro que esto tampoco quiere decir de que ir a un psiquiatra o tener una enfermedad así quiere decir que estás loco. Mi primer ataque de ansiedad fue en el 2020. Hubo muchas ocasiones en las que me asusté, porque como les digo, no sabía si era problemas del corazón que estaba empezando a tener. En una ocasión incluso fui al hospital y me hicieron un electrocardiograma para ver si mi corazón estaba funcionando de forma correcta o de forma adecuada. Creo que me lo hice como en 2 ocasiones para estar segura que todo estaba bien. Y efectivamente, el examen salió bien. Muchas veces después que tomaba café, solo que esto ya analizándolo después de un tiempo es que me he dado cuenta. Después que yo tomaba café, soda o consumía azúcar, también empezaba a tener estas molestias. Ya después de un tiempo y de informarme más, empecé a darme cuenta de algunas cosas que me hacían daño, consumirlas. Otra cosa que sucede también cuando tenés este tipo de problemas, que te cuesta bastante conciliar el sueño y no entendés por qué, que sí te sentís cansado, sentís el cansancio y no lográs dormirte. Recuerdo de que la noche anterior no había podido dormir. No dormí para nada. No pude dormir ni siquiera 5 minutos. Ese día no tenía que ir a trabajar, no tenía que ir a hacer ningún pendiente, no tenía que ir a hacer nada. Pero aún así me levanté a las 5 y dije, bueno, ya que no puedo dormir, salí a caminar un rato, fui por el pan, hice un rato ejercicio, hice cardio, unos 10 minutos, ni siquiera fue tanto tiempo. Me sentía agitada. Entonces lo relacioné con el ejercicio que había hecho. Empecé a preparar el desayuno. Hasta ahí todo estaba bien. Sí, como les digo, me sentía agitada, pero lo relacionaba con el ejercicio que había hecho. Luego de eso, mientras estaba comiendo, empecé a sentir nuevamente esa como sensación de ahogo. Incluso sentía como que con la misma comida me iba a ahogar. Una sensación horrible, que solamente si la has experimentado creo que podrías entenderla totalmente. Mostrarles esa preciosura que anda por ahí.
Me vine a este lugar a poder hablar un poco sobre esto, un lugar que me transmitiera calma. Espero que aún así se pueda comprender el audio porque andan unos estudiantes por aquí en una actividad. No terminé de desayunar porque la molestia era ya muy grande. Ya me empezaba a sentir rara. Sentía algo que no podía explicar bien. Solo me sentía mal, me sentía hasta como desesperada, mareada, débil. Empecé a sentir como un hormigueo en mis manos y en mis pies. Empecé a sentir que el corazón como que se me iba a salir. Pensé que estaba teniendo un ataque al corazón, un paro cardíaco. Me sentía súper desesperada. Tenía hasta ganas de salir corriendo. Pensé que me estaba muriendo. No iba a ser una muerte tranquila la que iba a tener. Pensaba que ese era mi último día. Hasta ahí había llegado todo. Me puse a pensar en muchas cosas que iba a dejar atrás y muchas cosas que no había terminado, que ni siquiera había experimentado. Prácticamente salí corriendo al hospital. Esa vez sí, hasta fui a emergencias porque de verdad pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Sentía que me estaba desvaneciendo prácticamente. No sé si alguna vez han sentido esa sensación. Empecé a sudar, me estaban sudando las manos, el hormigueo en mis manos y pies era más fuerte. Y a eso sumarle la taquicardia y la sensación de ahogamiento que me costaba respirar. Evelyn consiguió que alguien nos llevara al hospital de emergencia. Así que bueno, las personas que vean este video y que han tenido un ataque de pánico y han llegado solos al hospital, mis respetos porque todavía es mucho más difícil, mucho más complicado. En una situación así apenas y puedes hablar, apenas y te puedes mover, apenas y te puedes coordinar, saber a dónde estás parado, o qué es lo que vas a hacer, o qué es lo que sigue, o qué es lo que te espera. La verdad creo que este video va a ser el más difícil de grabar porque justo este día anda un montón de gente. Y para el tema del cual quería hablar, que requiere paz, requiere prácticamente silencio para que se pueda comprender mejor. Hoy anda más gente, justo este día. Pero bueno, voy a tratar de terminar de explicarles. Llegué al hospital, el doctor me trató como una mierda, la verdad. Me empezó a tomar los signos vitales, lo normal y lo básico que hacen cuando te sentís mal. Como de igual manera en lo que cabe, me veían estable. Me estaba muriendo, pero ellos me veían estable y como pasa en los hospitales públicos, que eso no es nada más acá en El Salvador. Eso es en la mayoría de países, por no decir que en todos los países, aparte de que la salud mental no le dan prioridad. Ni siquiera a la salud física, muchas veces, mucho menos a la salud mental. Pues en ese momento me imagino que ni siquiera ese doctor sabía lo que estaba pasando. Incluso me dio a entender de que yo no tenía nada, que prácticamente yo me estaba inventando, que yo por hobby estaba en el hospital. Como que llegó a oídos o alcanzó a escuchar otro doctor que sí, fue muy empático y muy lindo, por cierto. Y fue que me di cuenta realmente de lo que yo tenía, gracias a ese doctor. Porque se acercó a mí, me dijo cómo tenía que hacer para llegar al área de psicología. Y me dijo de que hiciera cita con una psicóloga. Es decir, él sabía que yo sí me sentía mal de verdad. Fue empático y me dio una posible solución que fue empezar a tomar terapia, empezar a hablar con una psicóloga, que no era un problema físico, era un problema mental que se estaba reflejando en un problema físico. La verdad es que todos atravesamos por dificultades, pero hay ciertas cosas que te marcan mucho más que otras. Y como digo, si careces de empatía y de razonamiento,
hacia el sentir de otro ser humano, lo menos que podrías hacer es guardar silencio. Eso es todo lo que tenés que hacer, no es difícil. Voy a meditar si este video da para seguir hablando del tema. Contame cómo lo has ido superando, porque aparte de mí te van a leer otras personas y puede ser que tu comentario le ayude a alguien más.